Gracias, hermana Flor. Luego de la oración que ha hecho nuestra hermana, bueno, voy a compartir la presentación como es habitual y vamos a proceder a tratar la temática que nos corresponde en el día de hoy. Por motivos tecnológicos, a mí me gusta preguntar si me escuchan y si logran ver la presentación, dado que en la primera clase pues, me manifestaron que en ciertos momentos sintieron interferencia del sonido. Confírmeme, por favor. ¿Logran ver bien la presentación? Sí, señor. Sí, profe. Sí, Excelente. sí, se escucha Escucho muy bien. también. Vale, gracias mil, gracias mil. Ok. El sábado anterior, nosotros estuvimos tocando unos aspectos iniciales del pensamiento de Pablo a partir de la carta a los romanos. Dijimos que en los escritos paulinos que tenemos en el Nuevo Testamento tienen un criterio que los ha organizado tal como lo tenemos en el canon presente hasta el día de hoy. Y que hay dos razones fundamentales por la que Romanos encabeza esa lista del Corpus Paulino. Número uno, y obedeciendo al criterio que se utilizó, porque es el documento más extenso de los escritos considerados paulinos. Tiene 16 capítulos. Pero también habíamos mencionado que Pablo se encarga en este documento de dar a conocer su pensamiento sobre la doctrina cristiana y eso representa una bonita oportunidad para todos nosotros de tomar como referente esta carta y así conocer su pensamiento, al menos sobre ciertos temas que es lo que nos van a permitir tratar durante este diplomado. En ese orden de ideas, quiero utilizar tres referentes para desarrollar el contenido de la clase de hoy sábado. Número uno, voy a continuar un tema propuesto el sábado anterior y lo que voy a hacer es trabajar en exponer más el Evangelio de Dios según el pensamiento paulino. Número dos, hablaremos también a la luz de sus escritos de el Dios del Evangelio. Entonces es un contraste diferente. Primero hablaremos del Evangelio de Dios y también hablaremos del Dios del Evangelio. Y en tercer lugar, vamos a tomar un pasaje de Filipenses y vamos a proponer unas recomendaciones finales, unas recomendaciones prácticas para que nosotros nos las llevemos en nuestra vida cristiana, para que nosotros nos las llevemos en nuestras tareas de servicio a Dios y de esa manera haremos el cierre al estudio de este día. Ok, comencemos entonces. Primer punto, el Evangelio de Dios. El sábado anterior yo les cité este pasaje y hoy lo estoy también compartiendo para que todos unánimes podamos seguir las ideas que allí aparecen mencionadas. Este es el texto del capítulo 1 de Romanos, versículos del 1 al 7. Dice de la siguiente manera: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, aquí toca el concepto que estoy tomando como punto de partida, que él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras. Evangelio que se refiere a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos. Por medio de él recibimos la gracia y el apostolado para conducir a todas las naciones a la obediencia de la fe por amor de su nombre, entre las cuales estáis también ustedes o vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios y llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros
de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Recapitulo. Cuando nosotros tratamos el tema del Evangelio de Dios a la luz del pensamiento paulino, sintetizamos que este Evangelio no es algo inédito, no es algo caído del cielo, que surge abruptamente en la historia o surge abruptamente con la literatura neotestamentaria. Lo que Pablo va a plantear en estas primeras palabras, en estas primeras ideas de su carta a los romanos, es que este evangelio ya había sido prometido, ya había sido prometido. Y esto nos presenta un elemento que otra vez quiero enfatizar, y es el hecho de que Pablo deja claro que el contenido del Evangelio hunde sus raíces en el Antiguo Testamento, hunde sus raíces en las Sagradas Escrituras, y también el Evangelio alcanza su cumplimiento en las Escrituras. Entonces, eso lo vemos tal como lo dice el versículo 2. Mencionábamos también, esta es una corta introducción para engancharnos con lo que hoy completaré, que el Evangelio de Dios se va a referir concretamente a la persona de Jesucristo. Y que es la buena noticia de Dios, que Dios envió a su Hijo, Dios resucitó a su Hijo de entre los muertos, y que esa acción de Jesucristo, digámoslo así, esas vivencias de Jesucristo, de su muerte y de su resurrección, prácticamente van a marcar y van a determinar y van a sellar esa salvación que Dios ha destinado para todos. Decíamos también que este evangelio, que este mensaje de Dios, esta buena noticia, tiene el poder, tiene la capacidad de hacer efectiva la salvación de Dios en las personas, y que está destinada para todos. Pablo va a ser muy enfático en Romanos a utilizar la fórmula tanto a judíos como a griegos para definir tanto el alcance de la salvación como también para definir la condición en la que todos los seres humanos, sin excepción alguna, nos encontramos delante de él. Decíamos también en la clase pasada, y eso que mencioné es la respuesta a la primera pregunta, pero la clase pasada quedamos en el tema de exponer el concepto de la justicia de Dios. ¿Sí se acuerdan? Que hablábamos de la justicia de Dios. Y decíamos que Pablo se lanzó tremenda predicación en el Areópago de Atenas, y allí menciona, al menos desde el versículo 30 al 31, el concepto que hemos utilizado y que también lo menciona en Romanos. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el que juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, y ha acreditado, esa palabra ha acreditado significa que ha dado un sello de garantía de que así va a ser, de que el mundo será juzgado con justicia, dado de que realizó la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Muy bien. Entonces, basado en eso, hay dos palabras que van a recibir, van a permitir o nos van a servir como categoría de análisis para estudiar la justicia de Dios y para estudiar el Evangelio en la literatura paulina. Y son las palabras manifiesto o revelado y la palabra oculto. Pero oculto no lo vamos a analizar en sentido peyorativo, como ocultismo, no, oculto y en el sentido en contrastarlo con algo que se da a conocer, con algo que ya está manifiesto. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios, Pablo la va a definir como un hecho ineludible,
ineludibles por el pasaje que les he citado de Hechos capítulo 17, versículo 30 al 31. También nos debe quedar claro a la luz del pensamiento, a la luz de la teología paulina, que la justicia de Dios, en esa justicia se dará un juicio y que solamente pueden ocurrir dos posibilidades. ¿Cuáles son esas dos posibilidades? Que los comparecientes sean condenados o sean absueltos de cualquier condena. Entonces, queda claro que Dios es un Dios que nunca ejecuta ni ejecutará una justicia amañada. Su justicia es y será imparcial. Por esa razón, Pablo va a utilizar la fórmula tanto a judíos como a griegos para decir que todos los seres humanos estamos ante la misma condición ante Dios y nadie por conceptos de raza, por conceptos de religión, en fin, por esos paradigmas y por esas creencias que podemos tener nosotros los seres humanos, nadie va a tener un estatus de favoritismo delante de él. Que la única manera en que vamos a poder ser aceptos es que aceptemos el camino, la vía de solución que él mismo ha propuesto. También decíamos que cuál es la vía de solución que Dios propone y que Dios es el justo, Romanos capítulo 3, versículo 26, y Él es el único que puede justificar. Él es el único que puede justificar. Entonces, dado que el capítulo 3, versículo 26 menciona este concepto, otra vez lo enfatizo, de que solamente Dios es el justo y Él es el único que puede justificar, vamos a desarrollar a continuación este tema de la justificación, que es sumamente importante tenerlo claro, dado que es clave, que es fundamental para conocer el Evangelio de Dios que nos expone, que nos revela Pablo a través de sus escritos. Así que quiero tomar como contenido nuevo para el desarrollo de la clase de hoy este pasaje, Romanos capítulo 10, versículo del 1 al 4. Y yo he traído el texto y lo he colocado en pantalla para que todos podamos acceder a él, para que todos podamos, lo voy a colocar en pantalla la cita, ¿listo? Para que todos podamos seguir la lectura tal como aparece mencionada en pantalla. Alguien que de manera voluntaria quiera leer el texto para todos. Pedro. Hermanos, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por la salvación de Israel, porque yo soy testigo de que tienen celo por Dios, pero no conforme al verdadero conocimiento, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. No se han sujetado a la justicia de Dios, pues el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Muchas gracias, hermano. Bueno, Pablo aquí nos deja conocer de manera clara cuáles son sus anhelos, cuáles son sus intenciones hacia sus propios compatriotas. Él no da lugar a dudas en decir que también tiene un anhelo y es que ellos puedan alcanzar la salvación, que ellos también puedan comprender el plan salvífico de Dios, como Pablo lo pudo comprender gracias a la intervención que Dios hizo en su vida. En esta, digamos, expresión de Pablo, de sus intenciones, de sus deseos del corazón, Pablo se va a encargar de dar un testimonio del pueblo de Israel y ese testimonio también nos va a servir como contraste para evaluarnos y conocer la realidad de nosotros, la iglesia, como nuevo Israel, como el pueblo de Dios. Lo digo de la siguiente manera. No lo estoy opinando, sino que Pablo lo deja evidente en estas notas. Va a decir él que él testifica que Israel es un pueblo que tiene celo por Dios. Cuando él utiliza aquí la palabra celo,
él no se está refiriendo, no es la misma expresión a el pasaje de Gálatas capítulo 5 donde habla de las obras de la carne, donde se mencionan iras, contiendas, celos, herejías, disensiones, no. Aquí cuando Pablo habla de celo, Pablo se está refiriendo, en buen sentido, se está refiriendo, voy aquí a colocarlo, a una devoción, a un interés, a una motivación de conocer a Dios, de encontrarse con Dios y de que efectivamente lleguen a ser pueblo de Dios. Así que Pablo toma como punto de partida eso. Él no pone en duda el hecho de que en Israel existan personas que tienen ese celo, esa devoción, ese interés por buscar y conocer a Dios. O sea, en ese sentido, cuando Pablo da este testimonio, pudiéramos decir que le da un pulgar arriba, que le da un chulito favorable y dice, esto es algo positivo que yo puedo comentar de mis hermanos compatriotas. Pero a continuación menciona un desacierto en el que ha caído el pueblo de Israel. Y es un motivo de reflexión para ver si tanto nosotros en sentido individual o como iglesia en sentido comunitario también hemos incurrido en ese desacierto o no en el que cayó el pueblo de Israel. Entonces Pablo va a decir, yo testifico de que en Israel hay celo por Dios, pero tengo que testificar que ese celo no está basado en el verdadero conocimiento. La Reina Valera 60 va a decir ciencia. Otras versiones bíblicas también lo van a insinuar así. Me gusta la Reina Valera 95 porque este matiz del verdadero conocimiento nos va a resultar oportuno para expresar la idea. Por ende, voy a mencionar algo para que así nosotros podamos entender el pensamiento paulino en relación a la doctrina de la salvación. Pablo va a presentar a la luz de Romanos capítulo 10, versículo del 1 al 5, como hemos leído, dos pilares fundamentales a la hora de relacionarnos con Dios. Y es algo así como una estructura, tal como la estamos viendo en pantalla, que tiene dos pilares que la soportan. ¿Qué sucede si a la imagen que yo he colocado en pantalla se le quita uno de los pilares? Pues la estructura pierde su equilibrio, ¿verdad? Pierde su estabilidad y se desmorona, se caerá. De igual manera, Pablo va a presentar esas dos columnas como el planteamiento que nos va a permitir tener un pensamiento y también un posicionamiento correcto en relación a la doctrina de la salvación. Va a decir, número uno, que para nosotros disfrutar y para efectivamente tener un conocimiento, un encuentro claro con la salvación que Dios ofrece, es importante tener como punto de partida un celo por Dios. O sea, el ser humano se define como el celo, como el deseo, como ese motor que nos impulsa a buscar algo, ¿sí? De tal manera que si uno no tiene celo, si uno no tiene motivación, si uno no tiene deseo, pues prácticamente no va a tener un aliciente para continuar detrás de algo. Así que si uno quiere tener un encuentro con Dios, si estamos hablando de esa idea de tener un encuentro con Dios, debe haber como punto de partida un interés que se despierta en el corazón, aunque todavía no tengamos un conocimiento claro, pero ese punto que se despierta en el corazón de decir, ya basta con la vida que llevo, necesito encontrarme con Dios. Precisamente hace unos 2 o 3 días estaba hablando por teléfono con una chica que esas palabras me la decía, es una persona no creyente. Me decía, profesor, por todo lo que he vivido en la vida, me lo decía en su lenguaje, yo creo que ya necesito encontrarme con Dios.
Es una persona que no conoce de la Biblia ni nada, pero me lo decía así. Entonces ese punto de partida del interés se ha despertado. Pero pasa este hecho y yo lo voy a contrastar con este ejemplo para darme a entender bien. Ustedes sí se acuerdan de el Pablo, de Pablo, ese Saulo, antes de encontrarse en Damasco con Jesucristo, que motivado por un celo, es decir, pensando él, es más, el libro de los Hechos lo dice así, pensando él que de esa manera él servía a Dios, él causó y participó de la persecución de los cristianos. Por ende, voy a decirlo de esta manera. Hay personas en el mundo que pueden tener un deseo de buscar a Dios, pero si ese deseo no está articulado con el conocimiento adecuado que nos ofrecen las escrituras, pues nosotros podemos desacertar, podemos desatinar, podemos errar el blanco a la hora de querer buscar o de servir a Dios motivado por ese celo. Así que Pablo por esa razón va a decir, en el caso de Israel yo noto que ellos tienen un celo, pero noto que también hay una ignorancia en relación a cómo Dios en verdad satisface su justicia y el camino que Él nos ofrece para que nosotros los humanos podamos satisfacer esa justicia. Es así que, voy a colocarlo de esta manera, Pablo va a decir que el error, la falencia que él percibe en el caso del pueblo de Israel es que han procurado establecer su justicia propia y han ignorado la justicia de Dios. Así que Pablo va a contrastar estos dos conceptos: justicia de Dios y justicia propia. Y son palabras que literalmente en el texto leído de Romanos Pablo lo va a citar. Pablo lo va a citar, ignorando la justicia de Dios. Así que miren con el juego de palabras que él utiliza. Él va a terminar, eh, vamos a decirlo de esta forma, permítanme les puntualizo. Él va a terminar el versículo 2 hablando de conocimiento y va a comenzar el versículo 3 hablando de ignorar. Así que hace el contraste de la palabra conocer e ignorar. Entonces, el pueblo de Israel erró ¿en qué? En que ignorando cómo es que podemos satisfacer la justicia de Dios, el pueblo cayó en establecer su justicia propia. Y yo les hago una pregunta. Si nosotros reflexionamos como iglesia en relación a lo que le sucedió al pueblo de Israel, ¿será que hemos caído en debilitar o en no contar y no consolidar uno de los dos pilares que estamos mencionando aquí en pantalla como fundamento de la doctrina de la salvación? Son dos. A mí a la hora de enseñar me gusta ser práctico, me gusta dejar, digamos, no es poner una variedad sin fin de pensamientos, sino que estoy siendo concreto en presentar dos pilares: el celo por Dios y el conocimiento de cómo Dios satisface su justicia. Yo creo que esos dos pilares a nosotros como cristianos nos va a presentar una postura saludable en relación a la doctrina de la salvación. Y miren, de estos 2000 y más años que llevamos de historia cristiana, ¿cuánto se ha debatido? ¿Cuánto se ha polemizado? ¿Cuántas posturas teológicas se han generado?
en relación a la salvación y a sus temas afines, pero de manera sencilla. Aquí estamos viendo el planteamiento paulino. Entonces, si el ser humano yerra en procurar establecer su propia justicia, dado que Pablo va a decir solamente Dios es justo y Él es el que justifica, es pertinente que nosotros podamos entender, bueno, ¿qué es eso de la justicia de Dios y cómo puedo ser justificado delante de Él? Ya me queda claro, y lo digo, Dios, que por mi propia cuenta no puedo satisfacer tu justicia, pero ¿cómo logro ese cometido? ¿Cómo logramos ese cometido? Entonces, Pablo, con sus palabras, deja ver que existe una pseudo justificación, una pseudo justificación. Y Pablo la define que la pseudo justificación es buscar la justificación aparte de aquella que Dios nos ofrece mediante Jesucristo. ¿Por qué razón pudiéramos decirlo así? O podemos decirlo así. Porque la palabra justicia propia tiene graves consecuencias teológicas. Y es que la muerte y la resurrección de Jesucristo pasan a ser innecesarias. Simple y llanamente por eso. Imagínense por qué razón estoy colocando como imagen un pilar. Simple y llanamente porque al Pablo decir que Israel busca su propia justicia, pues queda de manera innecesaria la venida de Cristo, la muerte, la resurrección de Cristo. Y ahora, en términos prácticos, ¿será que nosotros consideramos insuficiente la muerte y la resurrección de Jesucristo? ¿O será que a la hora de hablar de la justificación consideramos de que hay que mezclar la justicia de Dios con también aportes de mi propia justicia? Hay que mezclar lo uno y lo otro. Y de esa manera es que nosotros podemos alcanzar la salvación. Bueno, ¿qué va a decir Pablo para continuar este planteamiento? En Romanos, en Romanos, Pablo va a utilizar en el capítulo 4 y también lo va a utilizar en Gálatas, lo va a dejar ver, algo que se llama, o que, bueno, de pronto ellos en su tiempo no lo sintetizaron de esa manera, pero hoy en día se conoce como argumento de autoridad. ¿Qué es eso de utilizar un argumento de autoridad? Pablo en Romanos capítulo 4 va a utilizar y va a tomar la vida de los personajes icónicos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, va a tomar la vida de Abraham, va a tomar la vida de David, que son pilares, personajes claves en el Antiguo Testamento, y una vez más los utiliza para Pablo dejar bien claro algo que he enfatizado, y es que otra vez el Evangelio hunde sus raíces en el Antiguo Testamento. Nosotros como iglesia cristiana no podemos desconectar el Antiguo y el Nuevo Testamento. Lógicamente, eso va a requerir una pericia interpretativa y por esa razón estamos aquí agotando estudios de la palabra de Dios, para que de esa manera también podamos establecer recomendaciones, pautas que nos ayuden a utilizar un camino adecuado a la hora de articular lo uno y lo otro. Entonces, ¿qué es lo que va a decir Pablo? Pablo va a decir en Romanos capítulo 4 Abraham, va a utilizar el caso de Abraham y va a decir que nada más y nada menos Abraham creyó y esto le fue tenido en cuenta para su justificación. Cito el pasaje, cito el pasaje. Romanos capítulo 4,
versículo del 1 al 3. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no ante Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Otra vez Pablo está utilizando la palabra justicia. Pero al que trabaja no se le cuenta el salario como un regalo, sino como una deuda. Pero al que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica, su fe le es contada por justicia. Leí hasta el 5. Así que cuando nosotros afirmamos verbalmente y a nivel práctico de que solamente Dios es quien justifica, lo que nada más y nada menos estamos diciendo es que esto mismo que experimentó Abraham es lo que debemos experimentar nosotros. Además, en los versículos siguientes ya utiliza como referente de autoridad al personaje David. ¿Y qué va a decir Pablo a la hora de hablar del personaje David? Dice a partir del versículo 6. Por eso también David habla de bienaventurado del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿Pueden pensar eso? A quien Dios atribuye justicia sin obras. O sea, nada más y nada menos, cuando nosotros afirmamos teológicamente y prácticamente que solamente Dios es el justo y el que justifica, lo que estamos diciendo es Dios no es deudor de nadie. Dios no es deudor de nadie. Y va a decir David, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de pecados. Y sigo leyendo porque está bueno, está interesante repasar el texto. Es pues esta bienaventuranza solamente para la circuncisión o también para la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada por justicia, pero ¿cómo le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal. Así que miren, teológicamente Pablo va a decir que la práctica, el rito de la circuncisión, no es, no es una acción, no es un rito, lo vuelvo a decir, que tiene eficacia en sí misma. Eso no lo estoy diciendo yo. Pablo lo que va a decir es que esto es una señal. Es una señal, un sello de la justicia de la fe que tuvo Abraham cuando aún no había sido circuncidado, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Ok, interesante, ¿no? Interesante. Entonces, continuemos desarrollando el tema, ya que Pablo, aparte de, ya Pablo se va a poner un poquito más interesante en su planteamiento, y yo lo voy a decir respetuosamente en estos términos. Yo sé que muchos en el pueblo de Dios tienen la inquietud de preguntarse, profesor, ¿qué papel juega concretamente la ley? Umba, ¿Qué buenos papel días. cumple la ley en Oye, el Umba, plan ¿qué está salvífico pasando? de ¿Por qué Dios? tú no respondes el WhatsApp de Hogares? Alguien activó su audio. ¿Has publicado? Ya, gracias. Muchas gracias. Que no has leído ayer que estamos pidiendo la relación. ¿Por qué no has mandado la relación?
¿Me ayudan, por favor, allí con el sonido? Es que no logro identificar quién es la persona que está hablando. Hernán de Perú. Dale. Hernán de Perú tiene el micrófono abierto. Gracias, hermana Carla. Listo, muy bien. Vuelvo a mencionar. Hay personas que tienen la pregunta de ¿qué papel entonces cumple, profesor, la ley según Pablo dentro del plan salvífico de Dios? De todo el tema que usted nos está hablando, ¿cuál es el papel que la ley juega para el pueblo cristiano? Vamos a tratar de definirlo de esta manera en términos sencillos, ¿listo? Este gráfico que he colocado en pantalla no son mis pensamientos. Este gráfico que he colocado en pantalla es una forma de diagramar lo que Pablo dice en Romanos, lo que Pablo dice en Gálatas, ¿sí? Y les puedo citar pasajes. Por ejemplo, la tesis de Pablo es que según Gálatas capítulo 2, versículo 16, ya lo voy a leer el pasaje para ustedes, el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. El hombre no se justifica por las obras de la ley. Cristo y no la ley es el medio para obtener la salvación. Y este es el punto de discusión que Pablo va a tener con los judaizantes. Pablo no tiene ninguna duda en decir que si por la ley se obtuviera la justificación, entonces Cristo murió en vano. Gálatas 2:16 y el 21 también. Dice así, voy a leerlo desde el versículo 15 para que entendamos un poquito el contexto. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y dice el 21, no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley viniera la justicia, entonces en vano murió Cristo. Así que voy a terminar este primer bloque de la siguiente forma. Vamos a empezar a clarificar cuál es entonces la función que cumple la ley. Yo les hago a ustedes una pregunta. Cuando alguno de nosotros tiene fiebre, ¿será que con colocarnos un termómetro debajo del brazo, será que con colocarnos el termómetro debajo de la lengua, eso nos cura de la fiebre? No. El termómetro lo que nos va a servir es para medir la condición en la que estamos, para corroborar la condición en la que estamos y confirmar la temperatura corporal que tenemos. Entonces, podemos ilustrarlo de esa forma también. Pablo rompe el esquema de las obras de la ley en un sentido salvífico. La salvación no se obtiene por el cumplimiento de esas obras, porque la ley es como el termómetro. Puede medir y darnos a conocer nuestra temperatura corporal, es decir, nuestra condición de pecado, pero no puede curarnos de la fiebre.
quien nos cura de la fiebre es Dios mismo. Es Dios mismo. Por consiguiente, Romanos capítulo 7, versículo 7, Pablo lo va a decir. Él lo va a decir claramente. Yo no puedo saber qué es pecado si la ley no me dice no matarás, no adulterarás, no harás esto y no harás lo otro. Así que comenzamos con esta imagen precisando cuál es la visión que nosotros debemos tener en relación a la ley. Porque tampoco podemos caer en una postura de decir que la ley no sirve para nada. Caer en una postura de una anulación o de un desconocimiento total, porque otra vez hemos dicho que el Evangelio hunde sus raíces en el Antiguo Testamento y pues algún papel debe cumplir, ¿no? La ley. Y le vamos a dar el papel y el lugar adecuado. No le podemos dar ni más ni menos del que debe tener. Es lo que pretendo decir con esta afirmación. Termino el primer bloque para decir esto. Y hacemos la pausa, las preguntas, un corto receso y continuaremos con el siguiente bloque. Pero termino con esto. En la teología paulina, Pablo va a contrastar estos dos conceptos. Y cuando nosotros logramos comprender estos dos conceptos, yo creo que nos va a resultar más fácil comprender esa afirmación que le generó tantos problemas a Pablo con los judaizantes. Y es el hecho de decir que por las obras de la ley nadie será justificado. Me llama la atención que Pablo no dice por la ley nadie será justificado, sino que él dice por las obras de la ley. Esa palabra, por eso la estoy colocando en rojo, las obras de la ley. Porque en la teología paulina se entra a contrastar lo que significa las obras de la ley y lo que significa el espíritu de la ley. ¿Qué significará entonces lo uno y lo otro? Cuando estamos hablando de las obras de la ley, nos estamos refiriendo al plano de las acciones externas. Lo voy a decir de este modo. Lo voy a decir de este modo. No tiene, a ver, un efecto transformador profundo, no tiene un significado de transformación plena, el hecho de que el ser humano externamente practique unas obras, si internamente, a eso es lo que se refiere el espíritu de la ley, esa persona no está guardando el cumplimiento de la ley en su corazón. Por esa razón, Jesucristo mismo, tal como aparece en el Evangelio según Mateo, él va a contrastar y va a decir, aunque un hombre no toca físicamente, no toca corporalmente a una mujer, con codiciarla en su corazón, ¿qué pasa? Está cometiendo una infracción, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es digamos, cuál es la apariencia en la que caemos nosotros los humanos? Ustedes me logran ver a mí en el plano externo. Ustedes ahora están viendo mi cara, están viendo cómo muevo mis manos, pero ninguno de ustedes está viendo mis pensamientos. Ninguno de ustedes está viendo mis emociones. Ninguno de ustedes está viendo ese ámbito interno del ser humano. A nivel espiritual, no tiene peso una acción externa si no está respaldada o soportada por una motivación interna. Eso es lo que Pablo quiere decir con las obras de la ley y el espíritu de la ley. Por consiguiente,
Lo que Pablo pretende enseñar en su teología es que el ser humano que descubra ese espíritu, esa motivación interna que debe brotar en el corazón de uno decir, yo quiero vivir para Dios, yo quiero agradarle a Dios, esa persona está conduciéndose por el camino correcto donde el evangelio le puede ser revelado. Pero la persona que considera como suficiente decir, yo cumplo obras, yo cumplo ritos y con eso es suficiente, ante los ojos de los hombres, que miramos las acciones externas, tenemos motivo de orgullo, pero muchas veces podemos caer ante Dios en no tener ese orgullo, puedo utilizar esa expresión, porque en el interior de nuestro corazón no meditamos en su ley, ¿sí? La ley no cumple ese derrotero, ese valor, ese peso de definir nuestra vida. Quiero que me hagan con sus cabezas o con sus dedos, sus manos, una señal. Si esta breve descripción que he dado de las obras de la ley y del espíritu de la ley resultó comprensible. Luis, gracias. Liliana, Carla, muy bien. De esa manera voy a hacer la pausa y voy a dar lugar a que desde la administración del Zoom, bueno, aquí creo que también yo lo puedo coordinar. Procedamos a las preguntas. Veo que Eimer, tienes tu mano levantada. Bien puedes. Si le permiten a Eimer activar su micrófono para preguntar. Profesor Restrepo, ¿cómo está? Dios lo bendiga. Bendiciones, sí señor. Venga, bueno, una inquietud y una pregunta. No sé si fue que escuché la idea o no escuché la idea completa, pero me pareció que hace un momento usted habló de aportes de mi propia justicia. Entonces, bueno, si escuché la idea incompleta, pues me corrige. Pero lo que quería preguntar es, o la inquietud es, ¿en qué sentido expresa usted aportes de mi propia justicia, teniendo en cuenta la base de la, de la justicia de Cristo, que es un concepto protagónico dentro de la teología de Pablo? No sé si me hice entender. Sí, claro, claro que sí. Los aportes de mi propia justicia tiene que ver cuando nosotros atribuimos que por nuestro propio esfuerzo personal estamos cumpliendo con ritos, con obras que aparecen estipuladas en las escrituras. Porque lo voy a contrastar de esta manera. También va a decir Pablo en sus cartas que nosotros debemos tener la mente de Cristo, que debe haber una renovación en la mente. Y en Corintios, me voy a adelantar para ahora citar un pasaje de Corintios, va a decir que nosotros somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu del Señor. Así que cuando yo estoy hablando de cumplir el espíritu de la ley, quiero decir esto, Eimer, y para todos. La única manera en que el ser humano puede rectificar su mundo interior, ojo, que lo voy a decir otra vez, la única manera en que el ser humano puede rectificar su mundo interior es que se apoye en una fuerza superior a él, o en una persona, para no utilizar la palabra fuerza, superior a él, que se encargue de hacer esa rectificación que por sí mismo al hombre le resulta imposible. ¿Por qué razón? Porque nosotros, los seres humanos, y eso a nivel psicológico se ha estudiado, nosotros los seres humanos
por tratar de vivir en sociedad, por tratar de agradar y encajar dentro de la sociedad, nosotros podemos de manera transitoria, de manera circunstancial, adoptar comportamientos, adoptar obras que nos permitan encajar dentro de las demás personas con las que nos relacionamos. Pero mira la palabra que digo, de manera transitoria. Pero cuando hablamos de no solamente cumplir con normas, sino de experimentar un cambio profundo en el ser, la única manera en que el hombre lo puede lograr es que se apoye en alguien superior a él que es capaz de realizar ese cambio desde el interior. Y a eso es lo que se refiere el espíritu de la ley, es como un reconocimiento de decir, yo la única manera, Dios, en que puedo ser obediente a ti, la única manera en que puedo ser fiel a ti, aunque la gente me vea o no me vea, es que logre que desde mi interior nazca, desde mi interior se desarrolle un apego a ti, un apego a tu ley, un apego y un interés de verdad, porque de verdad reconozco que esto que pretendo aplicar es algo que lo necesito para mi vida y es algo que es lo adecuado y lo correcto. Cuando no ocurre ese reconocimiento desde el interior, ese cambio del ser desde el interior, es donde nosotros caemos solamente en la faceta de la obra. Y es por eso que Jesús criticaba tanto a los fariseos. Él les decía, ustedes diezman, ustedes hacen esto, ustedes ayunan tantas veces al día y lo otro. Y si te das cuenta, en la predicación de Jesucristo, Jesucristo siempre se le metía al tema de las motivaciones. Sí, ustedes hacen esto, no arrancan espiga el día sábado, no hacen esto y lo otro, pero Jesús se le metía en la predicación en por qué, con qué motivación ustedes hacen eso. Y es allí donde Jesús los cuestionaba. Pablo lo que va a querer decir cuando habla del espíritu de la ley y de las obras de la ley es que debe haber un hilo de continuidad desde el interior hacia el exterior del ser humano. Y no nos digamos mentiras. Cuando nosotros hacemos una autoevaluación interna de nuestro ser, es allí donde Pablo dice, no lo voy a citar yo, perdone que me demore tanto en esta respuesta, pero es que no lo quiero citar con mis propias palabras, lo voy a citar de lo que Pablo mismo dice en Romanos. Pablo va a decir, dice, todos los que sin la ley han pecado, sin la ley perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Romanos capítulo 2, versículo 2 en adelante. Porque no son los oidores, los justos, sino los que obedecen, los que serán justificados. Va a decir, los que obedecen son los que serán justificados. Vamos a ver quién logra eso. Cuando los gentiles que no tienen la justicia, no tienen la ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando las obras de la ley escrita en sus corazones y dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres. Pasa lo siguiente. Resulta que ese componente de Dios en el interior llamado conciencia es algo de lo que nadie puede salvarse. Bueno, Pablo sí va a decir que hay una persona que sí puede librarse de esa voz de la conciencia. En Timoteo va a decir que el que tiene cauterizada la conciencia. O sea, se pueden imaginar el daño tan terrible que se haga a una persona que logre cauterizar su conciencia. Nada más y nada menos ya no va a tener esa voz interna que le sirve como dándole voces de alarma para decir por ahí no es donde debes seguir. Entonces, Eimer, te respondo de esa manera.
Cuando nosotros desconectamos la observancia externa de las motivaciones internas, es donde empezamos a aplicar nuestra propia justicia. Y de esa manera respondo concretamente. ¿Alguien más? Discúlpeme, es que yo me vuelvo un poquito cansón. Eh, Sí, dale, yo dale, tenía, está bien. tenía otra inquietud, ¿verdad? Pues ya que se está abordando pues todo este pensamiento de la teología del apóstol Pablo. Y estaba pensando aquí, por ejemplo, en conceptos fundamentales de la reforma, ¿verdad? La sola fe, la sola gracia, en fin. Y teniendo en mente pues ese panorama teológico, ¿qué tan válidos? Porque uno escucha algunas expresiones que no sabe cómo conciliarlas dentro de ese contexto teológico que ya repito. ¿Qué tan válidas son eh, los conceptos como alcanzar la salvación, ganar la salvación, dentro del pensamiento paulino, que se fundamenta en la salvación por gracia? Bueno, no es nada malo utilizar la declaración alcanzar la salvación. Depende de con qué frase complementemos esa expresión. Porque yo te puedo citar pasajes donde Pablo mismo va, o al menos tenemos la traducción, lógicamente, pero a donde se utiliza ese tipo de fórmula, ¿no? Ese tipo de declaración. Eh, Aquí lo tengo, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 21, que yo lo leí en la clase anterior en adelante, aparece expresado en esos términos. En el capítulo 5 también aparece. Pero ahí lo importante, Eimer, es cómo uno completa la frase, ¿ya? Porque si yo digo alcanzar la salvación gracias a la obra que Jesucristo hizo por nosotros, pues ahí no me estoy atribuyendo mérito alguno al hecho de decir palabra alcanzar. Entonces no genera ningún conflicto y es una manera como solemos expresarnos para darnos a entender a la hora de exponer estos temas. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Una pregunta más. Si no hay una pregunta más, entonces vamos a hacer lo siguiente. Pedro, creo que vas a decir algo, Pedro. Y no sé si aquí cabe, pues en nuestro contexto, esta palabra de las obras de la ley por religiosidad, que sería similar a vivir una religiosidad. Se hacen acciones, pero no hay una verdadera transformación interior. Entonces, no sé si cabe acá el término. Exacto, eso es lo que solemos utilizar nosotros en nuestro lenguaje cuando hablamos así. Y aquí permítanme, porque me gusta utilizar como referente unos pasajes bíblicos que me están viniendo a la memoria mientras ustedes hacen este tipo de preguntas, hacen este tipo de comentarios. Eh, bueno, Colosenses, capítulo 2, versículo 20 en adelante, y Pedro, esto es lo que creo que Pablo expresa en el texto que les voy a citar. Colosenses capítulo 2, versículo 20 al 23, dice Pablo así: si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieras en el mundo os someten a preceptos tales como no uses, no comas, no toques? Todos estos preceptos son solo mandamientos y doctrinas de hombres, los cuales se destruyen con el uso. Y dice en el versículo 23,
Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría porque exigen cierta religiosidad, humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y ya que Eimer mencionó el tema de la reforma de Martín Lutero, voy a utilizar esta cuña. Me acuerdo de lo que he leído de la reforma y de Martín Lutero, que algo le pasaba a él. Y era que se testifican los libros que hablan de él, que Martín Lutero buscaba llevar una vida ascética, una vida de privaciones, que hacía ayunos muy frecuentes. Hago la claridad, no estoy en contra del ayuno. Es más, fui formado en un trasfondo donde el ayuno era algo vitalísimo de la vida cristiana. ¿Listo? Pero Martín Lutero fue formado y él practicaba una vida ascética de ayunos y todo eso. Pero él va a decir más adelante que eso le generaba unas confrontaciones porque él no lograba anular los malos pensamientos que les invadían. Entonces, a eso es lo que me refiero, ¿ya? Nosotros fácilmente podemos caer, porque ese es un hilo delgado, podemos caer en pensar que con esos comportamientos externos ya estamos prácticamente cumpliendo nuestro deber. Pablo va a ser muy enfático, va a decir, debe haber una transformación interna. Y esa transformación interna solamente el Espíritu del Señor la hace. Por eso les dije, solamente alguien superior es el que puede, desde ese mundo interior nuestro, transformar nuestro ser. Y lógicamente, cuando se transforma el ser también permea y se refleja en el hacer. ¿Sí? En el hacer. Muy bien. Vamos a tomar un receso corto, yo creo que unos 5 minutos, o unos 3 minutos, y continuamos con la siguiente parte. Así que no se desconecten, por favor. Tomemos un breve receso por si quieren tomar un vaso de agua, quieren ir al baño, en fin, y ya nos vemos en un momento para continuar. Demos un minuto más para que se conecten los demás compañeros. Ya falta poco para que terminemos este bloque. Y vamos a utilizar otro texto que sirva de soporte para afirmar lo que están viendo en la imagen. Porque si alguno tiene la pregunta o que haga la pregunta, profe, ¿de dónde deriva usted el concepto de obras de la ley, espíritu de la ley? Les voy a presentar esos soportes adicionales. ¿Están listos? Muy bien. Tomando como punto de partida el pasaje donde textualmente se titula la circuncisión como una señal, vamos a valernos del esquema que les muestro a continuación para así reafirmar, para así argumentar los conceptos que les he hablado de obras de la ley y espíritu de la ley.
Romanos capítulo 2, versículos 25 hasta el 29. Capítulo 2, versículos 25 hasta el 29. Leo para todos ustedes. La circuncisión, este es Romanos, capítulo 2, versículo 25. La circuncisión en verdad aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Aquí Pablo le está hablando a los judíos. Por tanto, si el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, ¿no será considerada su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y la circuncisión eres transgresor de la ley. Versículo 28. No es judío, yo me imagino cómo habrán tomado los judíos cuando lean esas notas que están allí. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, ahí está, en espíritu, y no según la letra. La alabanza del tal no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Saben ustedes a qué me recuerda? ¿Qué me recuerda a mí cuando yo leo esto? A mí me recuerda mucho lo que le pasó a Jesús. Porque a mí me llama la atención cuando Jesús ejerció su ministerio terrenal, que a él a veces le vinieron no judíos. El centurión romano, ¿verdad? Se encontró con personas no judías. Y Jesús se atrevió a decir que ni aún en Israel había hallado fe tan grande como halló en algunos que, miren lo que voy a decir, escuchen, en algunos que para la mentalidad del judío era un excluido, era un no pueblo. Lo vamos a traducir en términos actuales. Tengamos mucho cuidado porque ante la vista humana, quien nos pueda parecer como fuera del pueblo de Dios o fuera de la iglesia, terminen siendo hombres y mujeres que tengan virtudes, valores, que tengan una fe, tengan un celo por Dios mucho más grande y más profunda que nosotros. Por eso dice a lo último, la alabanza del tal no viene de los hombres, sino de Dios. Eso creo que debe generar en nosotros los cristianos una modestia a la hora de querer juzgar. El juicio humano es un juicio basado en la apariencia. Por esa razón, la Biblia es enfática en decir, no nos hagamos jueces. No nos hagamos jueces. Jesús también le va a pasar. Vendrán del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob, y comerán a la mesa. Y le decía a los judíos, y ustedes estarán excluidos. Esa misma realidad nos puede pasar a nosotros. Así que con eso debemos ser prudentes.
con eso debemos ser modestos y decir que eso es competencia de Dios. Eso es competencia de Dios. Más bien nuestra tarea debe ser ocuparnos en lograr discernir el espíritu de la ley y reconocer que frente a cualquier normativa externa debe existir el sello interno que me identifica con eso que yo quiero reflejar externamente. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Pero también les puedo citar otro pasaje. Filipenses capítulo 3. Versículo del 1 al 6. Filipenses capítulo 3, versículo del 1 al 6. Dice así el texto: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Para mí no es molestia el escribirles las mismas cosas, y para ustedes es útil. Guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los que mutilan el cuerpo. Y el versículo 3 otra vez reafirma lo que les he mostrado en la lámina anterior. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo motivos para confiar en la carne, porque soy circuncidado al 8º día, porque soy del linaje de Israel, porque soy de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia. Y miren lo que dice aquí, otra vez Pablo, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprensible. O sea, quiere decir que, otra vez lo voy a decir con mucho respeto, a nosotros los seres humanos nos pasa muy fácilmente que cualquiera de nosotros, me incluyo yo, cualquiera de nosotros ante la vista humana podemos tener la impresión de ser personas irreprensibles, de ser personas intachables. Pero es donde Pablo va a decir a continuación, pero todo eso yo lo dejo por basura, porque yo entiendo ahora que lo importante es ese mundo interior, y yo quiero que Dios genere remedio. Yo quiero que Dios produzca transformación en el interior de mi ser, para yo así desde mi interior identificarme con la justicia de Dios. Por tal razón, si Dios es el que trae remedio al interior, es allí donde cala que Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. Y resulta que hay un planteamiento teológico también, y me voy a adelantar, para algunos que pueda pensar, profesor, o sea, ¿usted qué está queriendo decir? Que no hay nada que debamos hacer nosotros, los creyentes, en relación a la salvación. Se lo voy a decir de esta manera. El mismo Dios que justifica es el mismo Dios que santifica. Por lo tanto, la persona que desde su interior, como una luz que la alumbra y le esclarece esta verdad, aquella persona que desde su interior experimenta la justificación de Dios, ¿saben qué le va a pasar? Esa persona va a abrir su corazón para que Dios ejecute la santificación. Pero la clave está en el interior. La clave está en el interior.
No es posible que una persona que genuinamente en su interior experimente la justificación vaya a tener una postura de cierre para las otras obras que también están relacionadas con la justificación, como es la santificación que les he mencionado. No es posible. Pero sí es posible que una persona que externamente se muestre como irreprochable ante la sociedad, internamente se está resistiendo a Dios. Profesor, ¿y cómo me lo comprueba? En el libro de los Hechos, cuando apresaron a Esteban y lo llevaron a la sinagoga para debatir con él, ¿saben nada más y nada menos que le dijo Esteban en la predicación a ellos? Ustedes siempre resisten al Espíritu de Dios. Impresionante, impresionante. Otra vez, no me imagino cómo esa gente, bueno, ahí sí me lo imagino, porque va a decir el libro de los Hechos literalmente que le crujían los dientes. Le crujían los dientes a los que escuchaban esa confrontación que Esteban les daba con su predicación. Así que esta es la propuesta del Evangelio de Dios a la luz del Nuevo Testamento. Una propuesta desde la raíz del ser del humano, desde el interior, una circuncisión hecha en Cristo, hecha por el Espíritu de Dios en el corazón de nosotros. Así que continuemos complementando este planteamiento. ¿Qué podemos decir entonces como consideraciones teológicas de esta justificación de la que hemos hablado? Número uno, la justificación es entendida en el Nuevo Testamento como de carácter correlacional. Es decir, para que ninguno de nosotros, y por eso utilicé la fórmula, el mismo Dios que justifica es el Dios que santifica, utilicé esa fórmula para que ninguno caigamos en la partición o la separación de una obra frente a las otras obras que Dios pretende hacer en el humano. El mismo Dios que nos justifica, nos perdona, es el que también propone la conversión, es el que también propone los demás temas que hacen parte de las doctrinas fundamentales del Nuevo Testamento. Número dos, solo puede ser justificado quien es perdonado. Voy a ir avanzando un poco rápido porque hay unos temas que he mencionado. Número tres, la justificación es un acto declarativo de Dios. Dios nos declara justo por la obra de Cristo, a pesar de que realmente somos culpables y pecadores. Número cuatro, la justificación introduce, si quieren que retroceda, lo puedo hacer. Ustedes me hagan con sus cabezas señal, ¿sí? Voy a retroceder. Allí. Tomen un momento y ahí recogen las notas que les he compartido. Muy bien.
Número 4. La justificación introduce al hombre a un nuevo estado. O sea, lo coloca a Dios en otra posición, porque en Colosenses capítulo 1 va a decir Pablo que antes éramos enemigos, pero que ahora nos ha reconciliado por medio de su Hijo. Entonces hay un cambio de posición de enemigos ahora a ser hijos. Por ende, la justificación cambia nuestra posición delante de Dios, aunque nosotros no hayamos experimentado un cambio en la naturaleza. ¿Por qué razón? Porque la justificación es el punto de partida. La justificación nos introduce, nos adentra a esa salvación de Dios. La justificación, número 5, es personal, inclusiva e instantánea. No confundamos otra vez la justificación con la santificación. Cuando el que estaba crucificado, el condenado que estaba crucificado al lado de Jesús, dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu gloria, pues esa persona no tuvo chance de ponerse a hacer acciones para decir, tengo que hacer tal cosa para que ahora me permitan entrar en el reino de Dios. No, lo que Jesús le dijo de manera instantánea es, estarás conmigo, vas a estar conmigo, ¿sí? Así que otra vez, el punto número 5, hay evidencias bíblicas que lo corroboran. Número 6, la justificación remueve la culpa del pecado y otorga al pecador todos los derechos filiales. Aquí también quiero enfatizar algo. Como muchas veces hemos confundido la doctrina de la justificación y la doctrina de la salvación y la doctrina de la santificación, hay personas que a nivel práctico, hay creyentes que a nivel práctico, como que sienten que no tienen todos los derechos de hijos de Dios hasta tanto no alcancen como cierta altura de santificación. Por ejemplo, ¿o acaso no es cierto, hermanos, que a nivel práctico se nos acercan personas en la iglesia y nos dice, pastor, hermano, ore por mí porque como que Dios lo escucha a usted más que a mí? O sea, yo les estoy colocando un ejemplo práctico para señalar lo que les he mencionado. Hay personas que a nivel práctico sienten que no tienen todos los derechos de hijos de Dios todavía. Pues la justificación nos otorga todos los derechos filiales como hijos de Dios. Salvación, perdón, el ser hijos de Dios, en fin. Número 7. La justificación tiene lugar en el ámbito exterior del hombre y, bueno, aquí cuando digo que no cambia la vida interior del hombre, me refiero a que si lo miramos de manera aislada en relación a la santificación, lo que tanto les he enfatizado, como ocurre de manera instantánea, pues nosotros no vamos a evaluar en ese instante, en ese momento que ya el hombre experimentó la santificación de manera como una erradicación, eso es lo que quiero decir, como una erradicación de cuajo o de tajo de todas las realidades que Dios tiene que remover de nuestro mundo interior. Y número 8, la justificación es un acto puntual y para corroborar los contextos claves les he mencionado Romanos capítulo 4, versículo 25 y Romanos capítulo 5, versículo 8. ¿Alguien que me ayude a leer? Sí, Pedro. Una pregunta, una inquietud. Entonces, ¿en qué momento uno recibe la justificación? ¿En qué momento se da? ¿En algún acto en específico? Y ya la ayuda. En el momento en que una persona
aunque no tenga el concepto claro, ¿sí? No vamos a desglosar el concepto teológicamente claro, pero en el momento en que una persona se acerca a Dios, reconociendo que es Él el que puede hacer la obra y no es uno por su propia cuenta, ¿ya? En ese momento de reconocimiento, es donde la persona experimenta la justificación. ¿Sí me he dado a entender con lo que te he dicho? Porque no le vamos a pedir a una persona que recién se encuentra con Dios que vaya a tener una claridad teológica y conceptual de qué justificación, de qué santificación. No, la persona no tiene esas claridades teológicas, pero sí hay un reconocimiento interno de que Dios, la persona lo va a decir en sus palabras, Dios, solo tú me puedes ayudar. O sea, ya basta de la vida que he vivido por mi propia cuenta. Me acerco a ti, te necesito, te busco. En ese momento de reconocimiento interno es donde la persona experimenta la justificación. Lógicamente, cuando se da ese reconocimiento, uno le presenta a la persona y le dice, solamente mediante Jesucristo puedes crear ese puente de encuentro con Dios. Pero es allí donde la persona experimenta esto que hemos hablado. Liliana. Gracias. Yo tengo una duda con lo que veíamos de la justificación y respecto a la naturaleza, que no se pierde lo que decías. Y me da la duda porque entonces cuando el mismo Pablo también en Corintios nos dice que todas las cosas son hechas nuevas en Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, y es por eso también, por medio del perdón, de, pues, de la sangre de Cristo, de la muerte, de la redención. Pero entonces nos dices acá que la justificación es interna, pero que la naturaleza no cambia, que nuestra posición con Dios cambia, que es claro, que ahora somos hijos, somos llamados hijos, pero que la naturaleza no cambia. Pero al final también en la misma palabra nos dice que todas las cosas son hechas nuevas, o sea, que finalmente la naturaleza sí cambia porque pues estamos ahora en Cristo. Entonces ahí quedo como con la duda de esto. Vale, gracias Liliana. Muy oportuna tu pregunta y me da la oportunidad de clarificarlo. Yo les hago una pregunta. Menciónenme ustedes qué persona o alguno de nosotros a lo largo de la historia que una vez que experimentó la conversión nunca más volvió a pecar. Entonces, de manera evidente, dejamos claro que la justificación no es una erradicación de la naturaleza pecaminosa, porque si así fuera, pues existieran evidencias históricas para señalar de que ya uno no peca más, tan pronto uno se convierta a Cristo. Ahora, aparte de la pregunta que he señalado, porque es válido lo que estás diciendo, Liliana, y te entendimos bien, voy a citar lo que Pablo menciona en el capítulo 7 de Romanos, versículo 15 en adelante. Dice Pablo, lo que hago no lo entiendo. O sea, si Pablo estuviera utilizando como referente a otra persona, pero él se está utilizando como referente él. Y yo les hago una pregunta, pues nosotros no vamos a endiosar a Pablo, claro está, pero ¿alguno de nosotros dudamos de la auténtica conversión de él? Pues yo creo que no, ¿verdad? O sea, en su medida cabal decimos, él fue un hombre de Dios auténtico, fue un hombre que experimentó una conversión genuina de Dios. Entonces, dice él, lo que hago no entiendo, porque no hago lo que quiero, sino lo que detesto, esto hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. Ok, vamos a tratar de desmenuzar eso. Pablo va a decir, ya yo no soy el que hago eso, sino el pecado que está en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no habita el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago.
Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hago, sino que el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. El mal todavía está en mí. Pues según el hombre interior, aquí es donde me doy a entender bien. Y otra vez, no estoy diciendo yo mi propia opinión. Pablo dice, versículo 22, pues según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Pablo aquí no está queriendo señalar como pasó en la historia cristiana con cierta postura gnóstica, de que internamente uno, mientras viva según la ley de Dios, pues externamente no hay que prestar atención o no es de interés como uno se comporte. Él no está queriendo decir eso. Pablo lo que está cayendo es en un reconocimiento, y lo voy a responder de manera directa, Liliana, y para todos. Como yo les dije en el punto número 1, que la justificación es entendida de manera correlacional, resulta que en el Nuevo Testamento se hablan de estas doctrinas: justificación, santificación, y también se habla de la glorificación. ¿Qué está queriendo decir Pablo? Que mientras uno está en la vida corporal, en la vida terrena, nadie todavía ha alcanzado la glorificación. Pero una persona sí puede afirmar, y eso no es ser arrogantes, una persona sí puede afirmar: yo estoy seguro que he sido justificado por Dios. Una persona también puede afirmar: yo estoy experimentando, porque es un efecto continuo, la santificación. Es una obra de toda la vida. Pero ninguna persona en su vida terrena puede afirmar: yo he alcanzado la glorificación. Quiero que me hagan con sus cabezas una señal si me he dado a entender con lo dicho. Voy a repetirlo, y gracias, Liliana, por hacerme esa señal y los demás. No es que una persona sea arrogante, pero una persona sí puede afirmar: yo me considero como un creyente justificado por Dios. Soy un hijo, soy una hija, he sido perdonado. He cambiado de posición, de enemigo a ahora ser hijo. Una persona puede afirmar y decir: yo estoy dentro, no es que apenas voy a entrar, yo estoy dentro del proceso de santificación. Pero todavía ninguna persona puede afirmar: yo ya he alcanzado la glorificación. Y Pablo mismo en Filipenses capítulo 3 va a decir: no es que yo lo haya alcanzado, sino que prosigo a la meta. ¿Y cuál es la meta? La glorificación. Entonces, ¿cuál es el conflicto, Liliana, que nosotros estamos experimentando? Es que nosotros todavía estamos a la espera de la redención de nuestro cuerpo. Y como estamos a la espera de eso, nuestro cuerpo nos da batalla. En nuestra carne reside el mal y nos da batalla. Y por esa razón necesitamos alimentar tanto nuestro ser interior, que ese ser interior, ese hombre interior, tenga la fuerza
de doblegar, de disciplinar al hombre exterior que viene siendo nuestro cuerpo. Y es por eso que nos enojamos, es por eso que en fin, todavía incurrimos en pecado, pero no porque desde el interior nos identificamos con el pecado, sino porque todavía estamos en una condición de debilidad, en una condición de fragilidad, que es diferente, ¿sí? Es diferente cuando una persona desde el interior está entregada y no le importa si vive en el pecado o no, a cuando una persona sí tiene desde su interior un interés de vivir según Dios, pero siente la fragilidad todavía. Y otra vez, no estoy hablando de justificarnos. Esto es algo que Dios reconoce internamente, los procesos que cada uno de nosotros está viviendo. ¿Tienen alguna pregunta sobre la afirmación que he hecho? Y me hiciste una pregunta interesante, Liliana, y créeme que en el momento la recibí y creo que Dios me dio la sabiduría porque me vino la idea enseguida de la glorificación. Y siento que allí, por esa vía de respuesta, he sido claro con lo que he planteado. Eimer. Discúlpeme la molestadera. No, para nada, no te preocupes. No, no, solo quería como hacer un aportecito. Pues sí, sin el ánimo a generar el debate, ¿verdad? Creo que ya estamos como Sí, claro. cogidos del tiempo. Pero, o sea, la institución a la que pertenezco, pues la iglesia, se abraza a un concepto, ¿verdad? Es el concepto de santos. Nos dice, bueno, creemos eso en nuestros artículos de fe, está planteado, que somos santos y no somos pecadores. Bueno, no sé si eso podrá generar algún debate, pero la afirmación se fundamenta en el hecho de que aunque pecamos, no somos pecadores. Y hay un teólogo, no recuerdo ahorita con claridad, pero más o menos explicaba así que cuando las personas han nacido de nuevo, de pronto por alguna razón pues practican algún pecado o cometen algún pecado, él lo explicaba que es como cuando se le mete a uno una espinita en un dedo o cuando hay un cuerpo extraño dentro del cuerpo natural que pues apenas toca ahí como que le estorba. Entonces, más o menos pasa con esa experiencia, ¿verdad? Vivimos en la debilidad de esta carne, eh, pues vamos a decirlo así, plagados de debilidad, pero hemos sido justificados, hemos sido santificados eh, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que pues en eso pues uno debe como tener esas bases claras, ¿verdad? Porque no sé si por, por tradición o por herencia religiosa de algún modo se nos enseñó que, ¿cómo se decía? La doctrina del garrote y la zanahoria, ¿verdad? Entonces nos enseñaron una salvación basada en las obras y en ciertos méritos propios, y eso de algún modo nos condicionó porque nos, como digo yo, nos inclinó a vivir con temor con respecto a la esperanza que tenemos en Cristo. Eso quería decir. Gracias, profesor. Claro que sí, mira que no generaste ninguna polémica, resulta entendible lo que nos acabas de mencionar y gracias por tu aporte. Yo creo que a nivel de la comunidad cristiana en general, los creyentes, lo único importante es enfatizar estos momentos o etapas de la santificación, porque hay personas que les da como un poco temor definirse como santos, ¿ya? Y cuando uno mira el pasaje de 1 Corintios, Pablo mismo va a decir, en el encabezado, en la salutación inicial, los va a definir como santos, como santificados. Entonces, y cuando uno mira el resto de la carta, uno dice, si acá hay una mano de pecado, mejor dicho, que está viviendo esa comunidad, que adulterio, que los chismes, que las divisiones, que la pelea entre hermanos,
que hay algunos que son llevados a litigios, en fin. Entonces uno dice, bueno, pero ¿tiene sentido que en la salutación inicial se esté presentando esa comunidad como santa? Cuando uno ve toda la mano de problemas que está reflejado en el contenido de la carta. Y la superación a ese dilema se da cuando uno entiende las etapas o momentos que estamos viendo ahí en pantalla, ¿ya? Hay una santificación posicional, porque la palabra santificación significa separado de, separado para Dios, separado del mundo para Dios. Entonces, eso es algo que ocurre en el momento de la conversión, ¿ya? Pero también estamos en una fase que dura toda la vida cristiana y allí ya depende de cada uno de nosotros la cooperación, la cooperación que le brindemos al Espíritu de Dios para que haga esa obra, ese proceso. Pero a la hora de hablar de la plena, de la santificación plena, tal como lo estamos viendo en la imagen, eso es algo que solamente se alcanzará en la glorificación. Es decir, cuando ocurra la redención de nuestro cuerpo. Solamente allí. Entonces, una vez más, Eimer es sano cuando uno procura definirse como una persona no pecadora, pero también haciendo la salvedad de que no implica que es que no, nunca lo vamos a hacer, ¿no? Nunca lo vamos a hacer. Es solamente la manera saludable de cómo posicionar esos conceptos y tampoco que nos lleve a tener conflictos internos como creyentes. Porque una vez más, si vendemos la idea de que una persona en la santificación ya no va a experimentar más el pecado, pues evidentemente en la práctica no tiene sustento, pero también va a provocar unos conflictos internos en el creyente. Y eso no contribuye en últimas para este proceso de la santificación, más bien lo retarda y genera serios atascos. Bueno, en ese orden de ideas termino citando algo que aparece en el catecismo de Heidelberg, ya que por cierto aquí citaron también al tema de la Reforma, Martín Lutero, y todo lo que ocurrió posterior a la Reforma. El catecismo de Heidelberg comienza formulando las 3 cosas más importantes que el creyente debe saber, y me parece que es una frase, es un lema bonito para hacer el cierre de este curso, de esta clase, y de esa manera también cierro mi participación. ¿Cuán grande es mi pecado? Pero resulta que ese reconocimiento no nos debe llevar a quedarnos allí. Es la invitación de Dios. Sí, reconozco que es grande mi pecado, pero por esa condición en la que me encuentro y cuando lo contrasto con la justificación que Dios me ofrece, es lo que me lleva a afirmar lo siguiente. Pero cuán grande es tu gracia, Dios, y cuán grande debe ser mi gratitud a Dios. Imagínense cuando nuestra obediencia, cuando nuestro servicio, cuando nuestra devoción, nuestra búsqueda está basada en una gratitud, cuán bonita es, cuán saludable es y cuán perdurable es, porque no es algo forzado, sino que brota desde el corazón como resultado de que reconocemos de dónde nos sacó Dios y cuán grandes cosas ha hecho en favor de nosotros. Leticia, muchas gracias